insistirle a nuestros papás para dejarnos salir y no había manera. Y en el momento justo aparecía la persona indicada que decía, ¿no lo dejás a Marce venir conmigo? ¿No? Siempre había un amigo salvador que llegaba en el momento adecuado, ¿no? Nos salíamos de alguna manera con la nuestra en el buen sentido, ¿no? De que lográbamos lo que queríamos, ¿no? Había una persona que venía e intercedía por nosotros, ¿no? Tal vez a nosotros ya no sabíamos cómo decir las cosas, ya no sabíamos qué más decir para que nos den permiso para salir y justo aparecía esa persona y decía alguna palabra distinta y le decía, bueno, está bien, anda, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos hecho, ¿no? De chicos, capaz que alguno todavía lo sigue haciendo de grande, sigue pidiendo permiso a los que están casados, siguen pidiendo permiso a sus señoras para salir a algún lado, no sé, y no encuentran la manera tal vez, y siempre aparece algún amigo ahí capaz, ¿no? Y pensaba en esto también, y pensaba en lo que leemos, ahora vamos a leer, ¿no? Que nosotros todos los días de nuestra vida vamos a tener a alguien que va a interceder por nosotros, ¿no? Los invito a que leamos allí en Romanos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos tales que no podemos expresar con palabras. Y Dios, que conoce los corazones, entiende lo que el Espíritu dice, porque pide por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito, ¿no? Y me ponía a pensar en esto, ¿no? Uno cuántas veces escuchó estos versículos, ¿no? Que el Espíritu Santo intercede con nosotros. En otras versiones dice con gemidos indecibles, ¿no? Y me ponía a pensar en esto. ¿Qué es lo primero que la palabra interceder, ¿no? ¿Cuántas veces la repetimos por día o decimos ahora vamos a interceder y capaz que ni estamos sabiendo lo que estamos diciendo, ¿no? La palabra interceder dice hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal, ¿no? Y yo me quedé pensando en eso, ¿no? ¿Cuántas veces dije interceder? Y bueno, si alguien que pide mucho por ahí piensa, ¿no? La gente de intercesión, no los hermanos que oran un montón, ¿no? Intercesión es los que oran mucho, ¿no? Y tenemos ese concepto tal vez cerrado. Y realmente intercesión es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o liberarla de un mal. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo todos los días por nosotros, ¿no? Y dice que también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, ¿no? A veces nos quedamos cortos con todo lo que hace el Espíritu Santo por nosotros, ¿no? Porque muchas veces tenemos el concepto erróneo de que el Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas, ¿no? Un montón de veces pensamos eso, por ahí con nuestra inmadurez pensamos que el Espíritu Santo el Espíritu Santo es solo hablar en lenguas. Y nos quedamos con eso, pero acá dice que el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestras debilidades. Y después los invito a que lean todo lo que está antes en Romanos, que es espectacular lo que habla del Espíritu Santo. Dice, es cierto que no sabemos lo que debemos pedir, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos tales que no pueden ser expresados con palabras. Y acá cuando habla de esto, pensaba, ¿no? Cuando orábamos nosotros, ¿no? Sabemos que debemos orar por más amor, sabemos que debemos orar tal vez por sanidad, por fortaleza. Y pensaba cuál era la función del Espíritu Santo al interceder por nosotros. Si estamos orando correctamente, ¿no? Y me daba vuelta esto que decía acá, ¿no? Que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y realmente pensaba, ¿no? Que también dice que Él sabe lo que nosotros debemos orar. Tal vez nosotros no sabemos poner en palabras lo que tenemos que orar, pero dice que el Espíritu Santo no solamente nos conoce y escudriña nuestro corazón, sino que conoce la voluntad del Padre para nosotros. Entonces, ¿qué mejor persona para interceder por nosotros que el Espíritu Santo, que sabe la voluntad del Padre y que nos conoce a nosotros, ¿no? Y
me quedaba en esto y decía, wow, qué profundo que es. Tal vez yo no sé orar por alguien que esté enfermo, pero Dios conoce mi corazón y conoce el corazón de la persona y Él intercede por esa persona, ¿no? A veces, si estamos en un momento de enfermedad, no sabemos si orar por sanidad, orar por fortaleza, ¿no? Porque podemos orar, no, oro por sanidad, por mi cuerpo, para ser sano, y tal vez es un proceso que debemos pasar y debemos orar por fortaleza y no lo sabemos. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros para que Dios nos dé más fortaleza en ese momento, ¿no? Y es difícil llegar a comprender esto y todavía me cuesta mucho ver esta realidad, que por ahí muchas veces oramos desde nuestro corazón o desde nuestra sinceridad con Dios y tal vez lo hacemos mal, tal vez nos quedamos cortos muchas veces con lo que oramos, pero el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros. Dice, y Dios que conoce los corazones entiende lo que el Espíritu dice, porque pide por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿No? Y como hablábamos antes, pensaba en esto, el Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros. Él conoce todo eso, no es que es un completo desconocido que está orando por nosotros. Al Espíritu Santo le fue revelado cuál va a ser nuestro propósito en la vida, cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en función de eso, Él intercede por cada uno de nosotros. Cuando no sabemos qué orar, Él intercede por nosotros. Y como les decía, conoce nuestros corazones. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros, conoce los problemas que estamos pasando, conoce las circunstancias difíciles, conoce nuestros pecados, las cosas ocultas que hay en nuestro corazón. Como dice en otro versículo de la Biblia, no hay nada que se pueda ocultar, ¿no? Él conoce todo de nosotros y de esta manera intercede por nosotros, pidiendo que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice, además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo a su propósito, ¿no? Todo lo que suceda, ¿no? Es difícil aceptar esto, ¿no? Que todo lo que nos pasa en la vida, tal vez hay muchas cosas que sean por nuestras malas decisiones, pero todo lo que nos pasa está dentro del plan de Dios y ocurre para nuestro bien. Ocurre para nuestro bien. Todo lo que estás pasando, todo lo que estás sufriendo, todos los problemas, las enfermedades, la palabra de Dios dice que todo ocurre para nuestro bien. Y tal vez tenemos la mentalidad muy pequeña y no podemos llegar a comprender cómo una enfermedad o cómo una pérdida o cómo distintas situaciones, como una crisis económica, cómo tal cosa pueden ayudarnos para nuestro bien. Pero debemos tener fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Si Él dice que todo coopera para nuestro bien, ¿cómo no lo vamos a creer? Es difícil sacarnos de la cabeza eso, ¿no? Pero todo lo que ocurre sucede para nuestro bien. Y sé que el Espíritu Santo, en medio de esas situaciones que estamos pasando, Él está intercediendo por nosotros. Como les decía, es difícil, ¿no? Es difícil sacarse eso de la cabeza. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? ¿Cómo Dios permitís que me pase esto a mí? ¿No? ¿Cuántas veces lo dijimos? ¿No? Yo primero, un montón de veces y todavía capaz que lo sigo diciendo, Señor, ¿por qué me permitís pasar estas cosas a mí? ¿Y por qué no? Todo lo que sucede es para nuestro bien. Dice, Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito.
Y dice que Él nos conoció de antemano, que nos conoció más adelante, si seguimos leyendo, que Dios nos conoce. Así, por más que queramos muchas veces disfrazarla o esconderle cosas o pintar que somos otras personas, caretearlo un poco, Dios nos conoce. Dios nos conoce, no hay nada que Dios no conozca de nosotros. Debemos presentarnos delante de Dios como somos. Así como somos cada uno de nosotros, Dios nos acepta. Dios pagó el precio de sangre por cada uno de nosotros. Y Él está esperando cada día que nosotros vayamos a su encuentro, vayamos a buscarlo. Si somos los escogidos de Dios, ¿quién se atreverá a acusarnos? Dios mismo es quien nos ha declarado justos. ¿Escuchaste? Es tremendo lo que dice acá. Somos escogidos de Dios. Sos un escogido de Dios. Dice, ¿quién nos condenará? Cristo fue el que murió y volvió a la vida. El que está en el lugar de honor junto a Dios intercedió por nosotros. Dice, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, las amenazas de muerte. Parece que este versículo fuera un noticiero de hoy en día, ¿no? Muerte, amenaza, sufrimiento, todo lo malo. Y dice, nada de esto podrá separarnos del amor de Dios. No hay nada en este mundo, ninguna circunstancia, ningún problema, no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Gracias por los amén. Nada puede separarte del amor de Dios. No hay nada, no hay adicción, no hay sufrimiento, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay nada puede separarte del amor de Dios. Por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo. Nos tratan como ovejas al matadero. A pesar de todo, nuestra victoria es absoluta gracias a Cristo que nos amó. El pastor decía hace un ratito, van a hablar mal, van a decir un montón de cosas. No nos debemos distraer con eso, ¿no? Muchas veces caemos. El diablo sabe por dónde atacarnos y caemos así, redonditos en esas cosas. Pero dice que no debemos distraernos con esto, dice. A pesar de todo, nuestra victoria es absoluta gracias a Cristo que nos amó. Tenemos victoria absoluta, porque Cristo ya murió por nosotros, Cristo nos amó. Dice, estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de la creación, nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Yo escucho esto y digo, ya está, no hay nada que me pueda alejar del amor de Dios, ¿no? Muchas veces tenemos esa culpa por cosas que hicimos o por un montón de cosas que nos llevan a alejarnos de Dios, pero ¿sabes qué? Si hoy estás acá, Dios te quiere decir que no hay nada que hayas hecho, ni nada que hagas que te pueda alejar de su amor. Y ahí va a estar el Espíritu Santo con nosotros. Siempre como que el Espíritu Santo ¿no? Está ahí, es el Espíritu Santo. ¿No? Pero estuvimos escuchando un montón de cosas que hace el Espíritu Santo por nosotros. Y si vamos un poquito más atrás, yo les voy a leer unos pensamientos de un teólogo muy importante que hay. En el verso 2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libera de la ley del pecado y de la muerte. Estas son algunas de las cosas que hace el Espíritu Santo por nosotros y por ahí no teníamos el conocimiento.
En el versículo 4, el Espíritu Santo te ayuda a cumplir con el requisito de la ley. En el versículo 6, el Espíritu Santo te da vida y paz. En el versículo 11, Dios levantará de entre los muertos por el Espíritu que habita en ti. En el versículo 13, el Espíritu Santo ayuda a hacer morir las obras de la carne. En el versículo 14, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. En el versículo 15 y 16, el Espíritu da testimonio en nosotros que somos hijos de Dios y así brinda seguridad de nuestra salvación. En el versículo 23, el Espíritu es las primicias y la garantía de nuestra redención final. Tal vez no tenemos conocimiento de todo lo que está haciendo el Espíritu Santo por nosotros. Tal vez damos un paso y el Espíritu Santo está con nosotros, acompañándonos. Decimos una oración, no sabemos cómo terminarla, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Empecemos a buscar más del Espíritu Santo, empecemos a anhelar más la llenura del Espíritu Santo. Los invito a que ahí donde están puedan dedicarle un tiempo a pedirle esto, que el Espíritu Santo los llene, que el Espíritu Santo se manifieste en sus vidas. Espíritu Santo, ven hacia nosotros, llena nuestra vida. Espíritu Santo, anhelamos conocerte cada día más. Espíritu Santo, derramate en nosotros de una manera distinta como nunca antes lo has hecho. En el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que podamos llenarnos cada día más, que podamos caminar cada día más tomados de tu mano, papá. En el nombre de Jesús, pedimos para que el Espíritu Santo nos llene el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Como decía tu palabra, Señor, sabemos que podemos estar orando, Señor, y tal vez no sabemos cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo va a interceder por nosotros. El Espíritu Santo conoce cuál es tu voluntad en nuestra vida, Señor, y te damos gracias. Gracias porque vos lo pusiste en nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Anhelamos cada día conocerte más, anhelamos cada día amarte más cada día. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese inmenso amor. Gracias porque, como leíamos recién, no hay nada en este mundo, en esta creación, que nos pueda separar de tu amor, papá. Gracias porque vos venciste y nos diste la victoria absoluta, Señor. No una victoria media, Señor, sino que tenemos la victoria absoluta, papá. Te damos gracias. Gracias porque vos tenés un plan perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. En esta hora queremos darte gracias, llenar nuestra boca de agradecimiento, Señor. Porque vos nos amás, porque vos nos elegiste, porque vos tenés un propósito con cada uno de nosotros, papá. Te damos gracias. Gracias, Señor, que lo que hemos escuchado, Señor, quede grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, papá. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Dios te bendiga.